Bienvenidos una vez más a su canal, su espacio de confianza donde siempre desentrañamos los misterios y las novedades del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha dejado a muchos con la boca abierta, con esa sensación de que las cosas no son siempre como parecen. Vamos a hablar de un artista que ha conquistado corazones en todo el mundo, un rostro que reconocemos al instante, pero que en esta ocasión nos trae una historia que nos sacude un poco. Hoy, la pregunta que nos hacemos es, ¿Can Yaman en shock? ¿Qué sucedió? Prepárense porque vamos a sumergirnos en esta noticia que ha causado revuelo. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, déjenme decirles que este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita, porque con noticias así, no se van a querer perder nada. Todo empezó como suelen ocurrir estas cosas, con un rumor, una pequeña chispa que rápidamente se convirtió en un incendio de especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Can Yaman, este actor turco que se ha convertido en un verdadero fenómeno global gracias a sus papeles en telenovelas exitosas como Erkenci Kuş y Dolunay, es conocido no solo por su talento y su innegable atractivo, sino también por una personalidad que muchos perciben como segura, incluso a veces un poco arriesgada. Sin embargo, lo que se filtró recientemente o lo que se interpretó como un evento impactante, ha llevado a pensar que hasta el más fuerte puede verse sorprendido, o quizás profundamente afectado. La noticia, para ser precisos, giraba en torno a una supuesta situación inesperada que habría vivido el actor durante uno de sus proyectos o quizás en su vida personal. Los detalles son, como siempre en estos casos, un poco difusos al principio. Algunos hablaban de un incidente en un set de filmación, otros de una fuerte decepción o un malentendido que lo habría dejado visiblemente afectado. La clave está en la palabra shock. ¿Qué puede dejar en shock a alguien que ya está acostumbrado a los focos, a la atención constante, y que además, ha demostrado una gran fortaleza ante las cámaras? Y aquí es donde entramos nosotros, los que disfrutamos desentrañando estas historias, intentando poner un poco de orden en el caos de la información. Los primeros indicios de que algo no iba del todo bien surgieron de publicaciones en sus propias redes sociales, o de comentarios de personas cercanas a él, que sugerían un cambio en su actitud, o en su estado de ánimo. De repente, un actor que solemos ver sonriente, seguro de sí mismo, compartiendo sus rutinas de ejercicio, sus viajes y sus momentos más relajados, pareció tomarse un respiro, un silencio, que para sus seguidores más atentos, era una señal inequívoca de que algo importante estaba sucediendo. Se especuló mucho, claro. Los fans, con esa aguda intuición que los caracteriza, empezaron a tejer teorías. ¿Sería un problema con un nuevo proyecto? ¿Una disputa con algún colega? ¿O quizás algo más personal, un asunto del corazón que le habría afectado profundamente? La verdad es que en el mundo de las celebridades cualquier detalle, por pequeño que sea, puede magnificarse y dar pie a mil y una interpretaciones. Y con Can Yaman, que tiene una base de fans tan apasionada y numerosa, la atención es aún mayor. Poco a poco y a través de informaciones que iban saliendo a la luz, aunque a veces de forma fragmentada, se fue perfilando una posible explicación. Se habló de que el shock podría haber estado relacionado con la intensidad de un nuevo rol que estaba asumiendo. A menudo los actores se sumergen en sus personajes, y algunos roles pueden ser emocionalmente muy demandantes. Si el proyecto en cuestión requería que Can Yaman explorara emociones muy profundas, o que se enfrentara a situaciones dramáticas extremas, es comprensible que eso pudiera dejar una marca, un impacto que se sintiera incluso fuera del set. Pero la cosa se puso aún más interesante cuando se comenzó a hablar de la posibilidad de que este shock no fuera únicamente profesional, sino que también tuviera tintes personales. Ya saben cómo es esto, la vida privada de las estrellas siempre genera un morbo especial. ¿Podría haber sido una decepción amorosa? ¿Una traición por parte de alguien cercano? Es difícil decirlo con certeza, porque la línea entre lo público y lo privado es cada vez más difusa, y a veces, lo que vemos son solo fragmentos de una realidad mucho más compleja. Lo que sí quedó claro para muchos es que, después de este supuesto evento, la actitud de Can Yaman pareció cambiar sutilmente. Algunos observadores notaron un tono más reflexivo en sus apariciones públicas, una menor exposición en sus redes sociales, e incluso, una cierta distancia que antes no se percibía. Esto, para sus admiradores, fue la confirmación de que algo grande había sucedido, algo que lo había tocado en lo más profundo. Es importante recordar que Can Yaman es un actor que, a pesar de su hito internacional, ha intentado mantener cierta privacidad.
Sin embargo, cuando uno se convierte en una figura pública de su calibre, es casi imposible escapar al escrutinio. Y a veces ese escrutinio, sumado a las propias experiencias de vida, pueden llevar a momentos de introspección, de shock o de reevaluación. Otro ángulo desde el que se analizó esta situación fue la presión constante que debe sentir un actor de su nivel. La exigencia de estar siempre en forma, de mantener una imagen impecable, de ser productivo y exitoso, es enorme. Quizás este shock fue un recordatorio, un freno que la vida le puso para que se tomara un momento, para que se replanteara ciertas cosas, o simplemente para que experimentara una emoción humana, terrenal, que nos recuerda que, detrás del glamour, hay una persona con sus propias luchas y sus propios momentos de vulnerabilidad. Los medios, por su parte, hicieron su trabajo tratando de obtener la primicia, de desvelar el misterio. Pero a veces el silencio de la persona involucrada es más elocuente que cualquier declaración. Y en el caso de Can Yaman, ese silencio, esa aparente quietud tras un periodo de gran actividad, fue lo que alimentó las especulaciones y el interés. Ahora, ¿qué significa esto para sus fans? Creo que en el fondo, lo que más conmueve a los seguidores es ver a sus ídolos como seres humanos reales, con sus altibajos. Cuando se enteran de que Can Yaman ha estado en shock, no es para regodearse en su posible malestar, sino quizás para sentir una conexión más profunda, para entender que la fama no lo exime de las experiencias vitales que todos, en mayor o menor medida, atravesamos. Podría ser que el shock estuviera relacionado con alguna noticia inesperada sobre su carrera, quizás un proyecto que no salió como esperaba, o una oportunidad que se cerró de forma imprevista. En el mundo del cine y la televisión, la incertidumbre es una constante y a veces, incluso los planes mejor trazados pueden torcerse. Y para alguien tan ambicioso y con tantos proyectos en mente como Can Yaman, una decepción de este tipo podría ser, sin duda, un golpe. También se barajó la posibilidad de que tuviera que ver con su vida sentimental, algo que siempre genera mucha curiosidad. Can Yaman ha tenido relaciones públicas, y cualquier cambio en ese ámbito, por privado que sea, tiende a ser objeto de análisis. Quizás un desenlace inesperado en una relación, o una situación que lo tomó por sorpresa en ese terreno, podría haberlo llevado a ese estado de shock. Lo importante, más allá de la causa exacta, es reflexionar sobre lo que implica para una figura pública como él. El hecho de que se hable de él en shock, nos dice que algo significativo debió haber pasado, algo que trascendió lo cotidiano y lo impactó de manera profunda. Y eso, para nosotros como observadores, es una ventana a la complejidad de la vida, incluso de la vida de quienes admiramos en la pantalla. Al final del día, y a pesar de las especulaciones, lo que más deseamos sus seguidores es su bienestar. Si Can Yaman ha pasado por un momento difícil, esperamos que lo haya superado, que haya aprendido de él, y que esté volviendo con más fuerza y sabiduría. Los artistas, al fin y al cabo, se nutren de sus experiencias, y a veces, son precisamente los momentos de mayor impacto los que nos transforman y nos hacen crecer. Así que si bien el titular Can Yaman en shock, ¿qué sucedió?, puede sonar alarmante o intrigante, es importante recordar que detrás de cada noticia, detrás de cada rumor, hay una persona con sus propias emociones y su propia historia. Y en este caso, que parece haber sucedido es un evento que, de una u otra manera, lo ha llevado a una reflexión profunda, a un momento de pausa que ha sido notado por todos nosotros. En resumen, la noticia sobre Can Yaman en shock ha sido uno de esos temas que ha mantenido a los fans en vilo, preguntándose qué podría haberle ocurrido a este carismático actor. Si bien los detalles exactos permanecen un tanto nebulosos, las especulaciones apuntan a eventos que pudieron haber sido tanto de índole profesional, como la intensidad de un nuevo proyecto, o de índole personal, quizás una sorpresa en su vida sentimental. Lo que sí es innegable es que este shock ha sido un momento significativo que ha sido percibido en su actitud y en su presencia pública, llevándonos a todos a reflexionar sobre las experiencias que incluso las figuras más exitosas pueden enfrentar. Y hasta aquí, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este intrigante episodio. Espero de corazón que esta exploración les haya resultado tan fascinante como a mí. Ha sido un viaje a través de las especulaciones y los posibles significados detrás de un titular que nos dejó pensando. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que haya podido sucederle a Can Yaman para que se encuentre en ese estado de shock? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios, que siempre leo cada uno de ellos con gran interés. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo y entretenido,
no olviden regalarme un grandioso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de las noticias más candentes. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad y darle al botón de suscribirse, activando también la campanita para no perderse ningún futuro vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.